Hola amigos y bienvenidos al primer vídeo de El Chronicon. Y no te has equivocado de canal. Sigues aquí, sigues en tu casa. Porque este sigue siendo el antiguo canal Foro de Historia. Pero como podrás ver, hemos hecho aquí algunos cambios. Y bueno, aparte de darle un cambio de imagen, como puedes ver, vamos a darle una vuelta más de tuerca a todo esto. Vamos a ser más incisivos, vamos a ir más a fondo y vamos a ser mucho más analíticos con todo esto de la historia. Espero que te guste lo que tengo preparado para ti. Y bueno, a modo de presentación, tengo aquí un primer vídeo que, como ya ves y como ya sabes, no es un primer vídeo porque ya llevamos una bastante larga trayectoria con el análisis de la historia y de algunas otras cosas, como ya sabes. Así que tenemos este primer vídeo al que he llamado Estamos en Matrix, y he utilizado este vídeo, que va a ser un vídeo análisis realmente, porque quiero utilizarlo a modo de presentación y de declaración de intenciones, para que entendamos todos por dónde vamos a ir. Por supuesto, vamos a hablar de historia. Vamos a seguir hablando también de conspiraciones, que nos gustan muchísimo. Pero vamos a centrarnos sobre todo en recolocarlo todo en su sitio, en acercarnos más a esa verdad que parece que nos está esquivando en cada esquina, pero de la cual estamos cada vez más cerca. Y estoy muy orgulloso de continuar aquí con vosotros. Saludo a todos mis suscriptores, saludo a todos los visitantes del canal y os invito a todos a continuar con nosotros aquí en el Chronicon. Muchas gracias por estar ahí. Y ya vamos a entrar de lleno en el análisis de una parte muy interesante de la película Matrix, de la segunda parte de Matrix, Matrix Reloaded, en la que hay un momento, una escena crucial, que es cuando Neo se encuentra con el arquitecto. A mí me gusta mucho esa escena, porque es de estas en la que se cuentan las verdades del barquero, en la que el personaje principal se planta delante del verdadero pez gordo de todo para recibir un baño de realidad. Es un baño verbal, pero es un baño que pone todas las cosas en su sitio. O al menos pretende dar la imagen de poner las cosas en su sitio, algo que también analizaremos, porque quizás no todo lo que le cuente el arquitecto sea verdad. Otra cosa que me gusta muchísimo de esa escena es que, aunque sea una escena de una película de Hollywood, realmente corresponde a un patrón que se viene repitiendo a lo largo de la literatura universal y a lo largo del cine. Y es el momento de la verdad, el momento en el que, como ya os digo, alguien realmente importante se planta se deja acceder por el personaje principal y le cuenta las verdades del barquero. En el caso de la película Matrix es el arquitecto, pero tenemos ejemplos como, por ejemplo, ese encuentro icónico de Fausto con Mefistófeles, con el diablo Mefistófeles, que pone todas las cosas en su sitio, ¿no? Cuando es invocado y se planta delante de Fausto y, bueno, le cuenta todas las verdades. Un momento parecido lo tenemos también en la obra 1984, que si preferís ver la película 1984, vais a tener el momento igualmente. Es el momento en que Syme le comenta al protagonista principal, pues, dónde está realmente, cómo es la realidad en la que está viviendo y, bueno, qué es lo que puede esperar de todo eso. Pues aquí en Matrix tenemos un elemento, un momento, una escena de ese estilo, algo que se viene repitiendo, como os digo, en la literatura universal y en el cine, y es un momento crucial que vamos a ir analizando dentro de nuestros conocimientos poco a poco y que vamos a ir destripando, y que me gustaría, por favor, que vosotros también ayudaseis a destripar, porque es una escena que tiene muchísimo que analizar. Es muy completa. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar a redescubrir esta escena, a ver qué se nos cuenta. ¡Vamos allá!
Bueno, para empezar, estamos viendo que parece que Neo tiene una llave, tiene la clave. La palabra llave tiene una etimología muy ancestral, muy antigua. Una llave, en latín clave, es algo que no solamente abre algo que está cerrado, sino que es un paso. La etimología de la CL, en clave, llave, clausus, close en inglés, se refiere a todo aquello que está cerrado. Y precisamente la llave, la clave, es lo que lo abre. Entonces aquí, a través de este gesto simbólico de abrir con una llave, habéis visto que en la escena se produce ese encaje tan bonito, ¿no? de los distintos elementos del engranaje, cómo se encajan y se abre esa puerta a otro espacio, no sé si llamarlo a otra dimensión, pero la puerta a un plano de verdad al que él, y solo él, por tener la llave, porque se la ha dado el guardián de las llaves, ¿no? Solo él tiene acceso. Y vamos a ver a qué plano está accediendo, porque ahora hay una cosa muy interesante. Se dibuja como una especie de plano universal, algo que parece que ha accedido como al plano cósmico, ¿no? Pero realmente veremos que parece que accede a un plano cósmico, pero en realidad no es cósmico, es digital. Es muy curiosa esta fase de paso que hace la película, porque parece que él va a acceder a la verdad de las verdades, pero lo que está accediendo es a un plano de realidad que quizá no sea tan cósmico y quizá sea algo más de diseño. Vamos a verlo. Fijaros ese detalle. Hay una mano que con una especie de varita hace clic y despliega. Lo de la varita es interesante. Parece como que se está jugando con el concepto de la magia, ¿verdad? Ese detalle de las múltiples pantallas en las que aparece Neo no es un detalle de diseño, no es algo tampoco casual. Obedece a una función concreta que tiene ese espacio al que él ha accedido. Él ha accedido al espacio de las múltiples posibilidades. En un momento de la escena, él dirá elección. En ese momento se dará cuenta de que él continuamente está haciendo elecciones de una forma cuántica, digamos, ¿no? Entre múltiples posibilidades que se le presentan. Y el hecho de que él esté en esa habitación quiere decir que en ese momento él es consciente de que él en cada momento de su vida conoce todas las múltiples opciones. Y todas esas múltiples opciones, de todas esas múltiples opciones, él en cada momento está eligiendo. Pero la pregunta que yo me hago, ¿las múltiples opciones las generamos nosotros o nos vienen dadas? Porque yo lo que creo que tenemos que hacer con esta escena concretamente, con la película en general, pero esta escena para mí me parece fundamental, lo que creo que tenemos que hacer es ese análisis de qué modo esto se traslada a nuestras vidas. ¿Qué se nos está diciendo? Y bueno, aquí entramos en otro terreno muy interesante, que es el terreno de realmente las películas nos están trasladando mensajes para que evolucionemos, nos están trasladando mensajes para informarnos o realmente, como dicen algunos, están jugando con nosotros, nos están diciendo en nuestra misma cara, mira, las cosas son así, estoy jugando contigo y no puedes hacer nada. Bueno, pues en esta escena hay parte de este juego también, ¿no? Así que fijaros, múltiples posibilidades. Él es el centro de esas múltiples posibilidades. Lo mismo que lo somos nosotros, ¿verdad? Continuamos. Hola, Neo. ¿Quién es usted? Yo soy el arquitecto. Vale. El personaje blanco,
maduro, de una cierta edad, pelo blanco, barba blanca. ¡Puah! Tenemos muchos ejemplos de este mismo personaje en nuestra literatura, en nuestra historia, la religión, por citaros solamente dos. Dos, la representación tradicional de Dios, el arquitecto, ¿verdad? No hay nada más que decir en este sentido. Y, bueno, Papá Noel, por ejemplo, es otro ejemplo del clásico personaje blanco, barba blanca. ¿Qué quiere decir esta imagen? A ver, esta imagen no es gratuita. Nadie se ha inventado el prototipo de la imagen de Dios o el prototipo de la imagen de Papá Noel simplemente porque quedan bien. No. Quieren transmitirnos sabiduría, experiencia, conocimiento, saberlo todo. Es decir, nos están poniendo por delante con una sola imagen a un personaje que en nuestras mentes pretende grabar la sensación de yo sé más que tú, incluso sé más que tú de ti mismo, sé más que tú de tu propia vida. Por lo tanto, déjate llevar por mí, deja que yo te guíe. Esa es la imagen que nos quieren transmitir con estos personajes, como este que tenemos aquí, el arquitecto. Más adelante, a ver si encuentro por ahí el extracto de la película El pequeño Buda, porque aquí hay un elemento muy interesante. Veréis que me voy por las ramas, pero es que no lo puedo evitar. Me surgen muchas cosas y una de las cosas que pienso hacer con este nuevo canal, con el Chronicon, es no cortarme en absoluto. Cada vez que se me ocurra decir cosas las voy a decir porque creo que hay mucho que rascar, ¿no? Y me gusta transmitirlo. Bueno, pues en esa película, El pequeño Buda, hay un momento concreto en que no recuerdo cuáles son las palabras exactas, pero son unas palabras tomadas de los discursos de Buda. Cuando Buda está debajo del árbol, en su última meditación, y se le presenta delante, pues, el arquitecto, y él lo reconoce. Al principio aparece con la forma como... Bueno, en uno de los momentos aparece con la forma como de un demonio, pero él lo reconoce y dice, ya sé que tú eres el arquitecto. Es muy curioso, fijaros qué conexiones. Tenemos el arquitecto aquí en Matrix con Keanu Reeves como actor que está delante de él. Y en otra película también en la que Keanu Reeves es uno de los personajes principales que hace del Buda joven, ¿no? El arquitecto se presenta delante de él. Y fijaros en el nombre, el arquitecto. ¿Por qué el arquitecto? ¿Por qué no simplemente Dios? ¿Por qué no el creador? No, arquitecto es una palabra que viene del griego tecton, y tecton significa técnico. Es decir, el que sabe, el que conoce la técnica, el que sabe lo que hay que hacer, ¿no? Y arqui es un prefijo que significa superior, es decir, el técnico superior. Y parece que estoy hablando de un título universitario, pero no es un título universitario, es el técnico superior, el técnico de los técnicos, el que sabe más que nadie, el arquitecto. Aquí en Matrix, con Buda, y bueno, no sé si recordáis, y si lo encuentro lo pondré también, esa obra de William Blake, del pintor y escritor del romanticismo, que hizo una obra, un cuadro muy interesante que se llamaba El arquitecto del mundo, el arquitecto del universo o algo así, que es un señor que está como diseñando el mundo con un compás. Fijaros, un compás. Aquí hay mucho que rascar. Así que tenemos aquí el arquitecto, el técnico de los técnicos. Y quería hacer ese análisis porque no estamos simplemente hablando de Dios, estamos hablando de alguien que hace, alguien que construye, alguien que conoce las técnicas, ¿vale? Soy el creador de Matrix. Te estaba esperando. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigues siendo indefectiblemente humano. Dice, sigues siendo indefectiblemente humano. Fijaros qué interesante. Eres un humano dentro de esto, pero sigues siendo indefectiblemente humano. ¿Qué lectura podemos sacar aquí con respecto a nuestra vida, a nuestro devenir histórico? Somos indefectiblemente humanos. No olvidemos lo que somos. Estamos aquí. Y yo estoy planteando en el vídeo, ¿estamos en Matrix? Vale. Yo creo que sí, pero no como en la película. Porque la interpretación que yo hago de Matrix no es un mundo digital. Aunque sí es verdad que lo digital
está cada vez tomando más terreno y se está apoderando de muchísimos aspectos de la vida de las personas y bueno, y con el desarrollo de la inteligencia artificial a ver a dónde llegamos. Pero Matrix es una Matrix de información. Nosotros vivimos en una realidad alterada por medio de la información. Y tal y como está planteado todo en el terreno religioso, político, social, económico, no es necesario implantar una Matrix digital. No es necesario incubar a los seres humanos como están incubados en la película para sacarles sus energías. Porque eso se está haciendo sin necesidad de crear máquinas que lo hagan. Las energías humanas se están utilizando. Se está aprovechando el potencial de nuestra mente, nuestro potencial energético, nuestras emociones se están utilizando, pero de una forma tan sutil que parece que no está sucediendo. Continuamos. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. De igual modo, aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente, es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante. ¿Por qué estoy aquí? Vale, quizás esa pregunta que él quiere hacer, ¿por qué estoy aquí?, sea la más irrelevante. ¿Por qué esa pregunta es tan irrelevante? Pues porque, al fin y al cabo, está ahí. El por qué, el arquitecto quiere quitarle importancia al por qué. No quiere que entienda por qué. ¿No será que lo que le interesa es que sepa que hay un para qué? Y eso nos sucede a todos. Muchas veces estamos en distintas situaciones en la vida que no comprendemos. Y nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué ocurre esto? Y a lo mejor esos porqués no son tan importantes como el saber para qué está sucediendo esto. Porque una de las cosas que descubre Neo en la película Matrix, en esta segunda parte y en la tercera parte, que es una continuación directa de la segunda, es su propósito. Se olvida de los porqués, porque los porqués traen lamentaciones, traen recuerdos, traen un anclaje al pasado que deja de ser importante. ¿Para qué? ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Por eso le ha dicho el arquitecto que esa seguramente sea la pregunta más irrelevante. Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada, connatural a la programación de Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía que, a pesar de mis denodados esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática. Vale, muy interesante. El arquitecto le dice que bueno, que Neo es una anomalía con la que él contaba, pero que no ha podido eliminar de esa maravilla de precisión matemática que él ha creado, que es Matrix. Vale, con eso se nos está diciendo una cosa que debemos tener en cuenta. Y esto también pasa en la relación que tenemos las personas espirituales, las personas que tenemos esta fe en lo que sea, pero fe al fin y al cabo. Cuando nos topamos con personas que son excesivamente pragmáticas, matemáticas, que están muy ancladas a los aspectos, digamos, científicos del mundo material, ¿no? Y es que esas personas, dentro de sus parámetros, no entienden los aspectos, digamos, espirituales, trascendentales, metafísicos de la esencia humana. Eso es con lo que no puede contar el arquitecto, porque un programa no puede crear eso. Una inteligencia artificial no puede llegar al punto de tener una característica espiritual, porque lo espiritual está fuera de este mundo, trasciende este mundo, y nada que se pueda crear bajo parámetros científicos, puramente científicos, matemáticos, físicos, puede crear algo siquiera que se acerque a nuestro espíritu. Por eso es por lo que el arquitecto está reconociendo que hay algo que se le escapa. Aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia, es previsible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí. Vale, el arquitecto está reconociendo
que esa característica es previsible, que contaba con ello y que aplica medidas de control. Puede aplicar medidas de control, pero no medidas de supresión, porque es una característica humana. Esos seres humanos que en la película están metidos en esa especie de cubículo, bueno, no son cubículos, son como matrices, como una especie de útero o incubadora, donde se les extraen sus energías, pues sí, tienen dentro seres humanos, y tienen seres humanos con todo lo que supone ser un ser humano. Seres sintientes, seres pensantes y seres que tienen una conexión espiritual. Y de vez en cuando alguno, debido a esas características, puede escapar de esa situación, como sucede con muchos de nosotros. Muchos sabemos que estamos en un mundo altamente material, cada vez más, pero bueno, sabemos que nuestras características espirituales son las que nos están manteniendo con esa conexión, con esa capacidad de no perder nuestro rumbo y bueno, por mucho que nos intenten engañar, por mucho que nos intenten mentir, podemos hasta cierto punto, por medio de nuestra intuición y nuestro conocimiento, pues mantener esa conexión que evita que estén siempre jugando con nosotros. No ha respondido a mi pregunta. Muy cierto. Interesante. Eres más rápido que los otros. Fíjate, eres más rápido que los otros. ¿Qué otros? ¿Es que otros han llegado hasta ahí? ¿Otros han conseguido llegar hasta el arquitecto? Vamos a verlo. ¡Quiero salir! Matrix es más antiguo del... Fijaros, cuando le ha dicho eso, todas las pantallas, cada una de ellas está expresando una reacción diferente. Esto sucede en nosotros. Nuestra mente inconsciente va a una velocidad mucho mayor que la mente consciente. De hecho, hay quienes plantean que nuestra mente funciona de una forma cuántica, ¿no? Y que en cada momento pues plantea, como en una partida de ajedrez gigantesca, cósmica, miles y millones de posibilidades ramificadas y que nosotros, pues, dependiendo de nuestra capacidad, de la evolución de nuestra conciencia, pues, seleccionaremos la opción menos perjudicial para nosotros o entre las opciones menos perjudiciales para nosotros. De lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente, en cuyo caso esta sería la sexta versión. Fijaros, la sexta versión. La sexta versión. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido... Aquí enlazamos con el tema interesantísimo de los resets. Le dice que ha habido otros. ¿Quiénes son los otros? Bueno, pues Neo, como su propio nombre indica, es el nuevo. ¿Pero qué otros ha habido? ¿Se está refiriendo a Jesucristo? ¿Se está refiriendo a Buda antes que Jesucristo? ¿Se está refiriendo a Mahoma? Está hablando de sexta versión. Bueno, pues esos avatares históricos puede ser que hayan sido esos personajes que han llegado hasta ese punto y que, bueno, Neo es uno más. No tiene un nombre concreto, es el nuevo. El nuevo, bueno, pues si alguna vez llega, quizás nosotros no lleguemos a saber su nombre, porque ya sabéis lo que pasa con los avatares espirituales, que los matamos antes siquiera de saber a qué venían, ¿no? Pero bueno, en el caso de Buda fue diferente, pero bueno, es el sino humano, ¿qué le vamos a hacer? 3. Solo hay 2 explicaciones posibles. O nadie me lo dijo. O es que nadie lo sabe. Exacto. Como sin duda estarás deduciendo, la anomalía es sistémica y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas. Elección. Ahí se da cuenta. La anomalía es sistémica, como lo ha dicho el arquitecto, es decir, forma parte del sistema porque es un sistema que está trabajando con seres humanos, máquinas que están explotando a seres humanos. Pero claro, es sistémica porque el ser humano es el elemento que crea la anomalía en ese sistema. Es algo que ellos no pueden controlar realmente.
Y entonces Neo se da cuenta de que todo es cuestión de elección. El ser humano puede elegir. Está ahí atrapado, pero puede elegir. De hecho, incluso en la más compleja y difícil de las situaciones, siempre podemos elegir, aunque sean elecciones puramente mentales, aunque sea simplemente pensar con qué actitud vas a sobrellevar una situación. Si te encuentras en una situación muy dolorosa, tú no puedes elegir si te duele o no te duele. Duele, eso es inevitable. Pero sí puedes elegir con qué actitud vas a sobrellevar ese dolor. ¿Qué vas a hacer con ese dolor? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Lo vas a utilizar para lamentarte, para hundirte o lo vas a utilizar para superarte? ¿Lo vas a utilizar para evolucionar? Vale, esa es siempre la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir. Tenemos opciones siempre. El problema es la elección. El primer Matrix que diseñé era casi perfecto, una obra de arte, preciso, sublime. Un éxito solo equiparable a su monumental fallo. Su ineluctable fracaso se me antoja ahora como una consecuencia de la imperfección inherente a todos los humanos. Fijaros, el fallo del primer Matrix, que era perfecto. Claro, era perfecto desde el punto de vista de máquina, de creación, digamos, tecnológica y digital. Claro, pero tenía un fallo, que era que estaba trabajando con seres humanos. Esa es la parte que ellos no pueden controlar. Y ese era el primer Matrix que diseñaron. Por eso lo rediseñé y lo basé en vuestra historia para reflejar con exactitud las extravagancias de vuestra naturaleza. Otra cosa interesante, dice, lo rediseñé basándolo en vuestra historia. Aquí conectamos con otra obra fundamental que es 1984. Recordad esa frase, quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro. Ellos están controlando el presente. Desde ese presente han introducido en el elemento Matrix, en el diseño de Matrix, un elemento llamado historia. Fijaros porque esto tiene una trascendencia enorme. Han introducido la historia como elemento de control. A ver, si el primer Matrix solo funcionaba utilizando a los seres humanos, sus energías, los seres humanos siempre entraban en ese terreno de múltiples posibilidades desde un cero, digamos, ¿no? Desde un cero de conciencia o desde un cero, digamos, desde un borrado de conocimiento previo, pues tú tienes infinitas posibilidades. Pero ¿qué ocurre si en lugar de partir de una tabula rasa creamos un pasado que nos dice quiénes éramos, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos evolucionado? Eso nos va diciendo realmente, eso nos va grabando en nuestras mentes cuáles son nuestras verdaderas posibilidades. ¿Pero son esas realmente nuestras verdaderas posibilidades? Fijaros, es muy interesante la introducción del elemento de la historia. Por eso me gusta mucho este vídeo, este fragmento de la película Matrix, para crear este punto de partida de este nuevo canal, porque quiero hacer con esto una declaración de intenciones. ¿Cómo se está utilizando la historia? Se está utilizando de esta forma. Es un elemento introducido para ir creando una narrativa. Pero la narrativa, ¿para qué se crea? ¿Para engañarnos? Simplemente para decir, bueno, yo te voy a decir cómo fue tu pasado. No, la narrativa va estableciendo una serie de parámetros inconscientes que guían nuestro futuro. Quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro. Os voy a poner un ejemplo brutal. El ejemplo de la esclavitud de las personas de raza negra. Esto es un elemento que se ha utilizado históricamente como un creador de inconsciente colectivo que es determinante en la forma en la que todo el mundo percibe las razas. Y no solamente cómo percibimos nosotros otras razas, sino cómo las razas se perciben a sí mismas. Otro elemento lo podemos encontrar también en cómo
la raza judía se percibe a sí misma, perciben a los demás y cómo los demás la percibimos. Todo eso ha sido configurado por medio de una narrativa histórica. Y esa narrativa histórica no pretende hablarnos de cómo fue el pasado solamente, sino que pretende establecer los parámetros para ir creando nuestro futuro. Porque ahí en ese futuro lo van a ir creando ellos por medio de las acciones que van sucediendo en el presente, interpretadas basándose en los elementos que ellos han creado para el pasado. Por eso, en la segunda Matrix, este arquitecto, este técnico de técnicos, creó la historia. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta nosotros, que somos apasionados de la historia. A pesar de ello, tuve que afrontar otro fracaso. Entonces comprendí que la respuesta se me escapaba porque requería una mente inferior o, por lo menos, no tan limitada por los parámetros de la perfección. La respuesta se le escapaba porque para entender a la mente que él considera inferior, y ahí se está equivocando completamente, porque tú has creado una máquina. Probablemente seas una máquina. Pero la mente que tú intentas controlar no es una mente inferior. Es una mente diferente. Diferente. Quien dio con la respuesta de un modo fortuito fue otro programa intuitivo que yo había creado en principio para investigar ciertos aspectos de la psique humana. Sí. Fijaros, dice, quien dio con la respuesta de un modo fortuito. Esas máquinas, bueno, cuando hablo de máquinas incluyo de forma cariñosa también a todas esas mentes analítico-deductivas del pensamiento puramente científico, las personas que se niegan a reconocer, porque son incapaces de entenderlo, nuestra capacidad espiritual. Él piensa que el oráculo dio con la respuesta de una forma fortuita. Ellos solo creen en la casualidad, porque no saben que hay elementos en otros planos de realidad que están influyendo en la realidad. Esa es la parte que se le escapa como máquina y la parte que no puede entender. Y entonces él piensa que ese programa que él creó para que actuase de forma, digamos, semi-intuitiva, ese programa que él creó, pues es el que dio con la clave. Y yo soy el padre de Matrix. Ella es sin duda alguna su madre. El oráculo. El oráculo. Como decía, descubrió una solución según la cual el 99% de los individuos aceptaba el programa mientras pudieran elegir, aunque únicamente lo percibieran en un nivel casi inconsciente. Fijaros esa clave. El 99% de los individuos aceptan el sistema porque piensan que pueden elegir. Pero no nos equivoquemos. Las opciones ya están dadas, ¿eh? Y las opciones te las da el sistema. Por cierto, buena noticia. El 1% somos el resto. Eso lo sabéis, ¿verdad? Eso tú lo sabes. Sabes que eres el 1 del 1. Pero del otro 1, no del de ellos. Y ese 1% somos los que tenemos un pie fuera de Matrix. No hemos sacado todavía el cuerpo entero, pero tenemos ya un pie fuera de Matrix, ¿eh? Por eso estamos haciendo análisis como este. Por eso somos capaces de hacerlo también. Aunque esta solución funcionó, presentaba un importante defecto de base, con lo cual generaba una contradictoria anomalía sistémica que, de no regularse, podría poner en peligro el propio sistema. Ergo, si no se regulaba a aquellos que rechazaban el programa, aunque fueran una minoría, constituirían una creciente probabilidad de desastre. Quien tenga oídos que oiga y quien tenga ojos que vea. ¿Sabéis lo que acaba de decir, no? Lo voy a resumir con dos palabras. Disidencia controlada. Disidencia controlada. El arquitecto acaba de decir que el oráculo le sirvió para crear un movimiento de disidencia controlada a través del oráculo y de ese halo de espiritualidad que introdujo gracias al oráculo
dentro del sistema ha sido capaz de controlar a ese uno. Es brutal, porque les está creando esperanzas, pero quizás sean también esperanzas controladas. Por eso os digo que no solo hay que ser el uno, porque el uno está controlado, hay que ser el uno del uno, el que tiene el pie fuera. Esa disidencia que no se puede controlar y que ni siquiera parece disidencia. Vamos a seguir. Se está refiriendo a Sion. Has venido aquí porque Sion está a punto de ser destruida. Todos sus habitantes serán exterminados y se erradicará toda señal de vida. Sion representa la disidencia real. Porque el uno del uno son los que consiguen ser extraídos. Vale, pero ¿qué ocurre? Que ese uno del uno, desde su posición, está actuando dentro de Matrix. Se están infiltrando y están, digamos, creando un halo de esperanza real, no controlada, sino real. ¿Qué quiere hacer la máquina con ese uno del uno? Saben que no lo pueden controlar en modo máquina. Por lo tanto, lo quieren destruir físicamente, eliminarlo, erradicarlo, para que deje de influir dentro de su sistema. Bobadas. La negación es la respuesta humana más predecible. Vale. Pero estate tranquilo. Con esta serán 6 las ocasiones que la hemos destruido. Aquí es donde yo creo que el arquitecto se convierte un poquito también en su antítesis controlada y también creada, en el diablo. Dice, tranquilo, será la 6ª vez que lo destruyamos. Yo creo que le está intentando acojonar y le está intentando hacer eso que hace el diablo cuando no llega a convencer con palabras, intenta utilizar el elemento del miedo. En la escena que os acabo de contar hace un momento de la película El pequeño Buda, sucede algo parecido. Porque es lo que le sucede, según los textos sagrados, a Buda cuando está debajo del árbol. No sé si era un sicomoro, una higuera, no recuerdo el árbol, pero estaba meditando debajo del árbol, su última meditación, aquella en la que iba a alcanzar el nirvana para disolverse literalmente en el cosmos y unirse al todo universal. Vale, pues en esa meditación que el creador, el arquitecto, no quería que sucediese porque al disolverse su esencia pasaría a formar parte de la conciencia colectiva e influiría en el resto de los seres humanos, como no quería que eso sucediese, empezó con una serie de intentos de embelesarlo, de engatusarlo, le ofreció las 1000 vírgenes y todo eso que le ofrecía, y cuando no pudo entretener a Buda con eso de su meditación, utilizó el elemento miedo. Te voy a acojonar. Y es cuando se le aparece con la cara del diablo, realmente que era, y es cuando Buda le dijo que él lo conocía y que no le daba ningún miedo y que iba a continuar con lo que estaba haciendo. Eso es lo que está haciendo ahora aquí también el arquitecto. Cuando no ha podido llevarse a su terreno a Neo con puras palabras, con pura argumentación, con puros trucos verbales, llega el momento en que va a tirar de miedo. Y ahí es donde se miden realmente los verdaderos avatares y, bueno, todos nosotros al fin y al cabo en cada momento de nuestra vida. Y nos hemos vuelto extremadamente eficientes en esa tarea. Tu función como elegido es volver a la fuente para hacer una diseminación temporal del código que transportas y reintroducirlo en el programa principal. Después se te pedirá que elijas en Matrix a los 23 individuos, 16 mujeres y 7 hombres que reconstruirán Sion. Si no se... Fijaros qué interesante. No solamente le está intentando producir un temor a su propia misión, sino que
le intenta dar la vuelta a todo, son trucos mentales, trucos psicológicos, para decirle, sí, sí, tú te crees que estás llevando a cabo una misión, pero no, no, tú lo que estás haciendo es una cosa que nosotros tenemos controlada, tú estás haciendo lo que nosotros ya habíamos programado que tú ibas a hacer. Tú vas a reclutar a 23 personas, fijaros el número, 23, número ritual, número muy interesante, muy importante desde el punto de vista de la numerología, desde los rituales masónicos, el número 23 es muy importante. 16, número también relacionado, es un múltiplo de 8, otro de los números sagrados, 16 hombres, 7 mujeres, otro importantísimo número sagrado también, y está diciéndole que los va a reclutar para reconstrucción. Vamos, ya le está diciendo, vas a reconstruir porque nosotros vamos a destruir. Y luego nosotros vamos a controlar la reconstrucción contigo. Le está diciendo de alguna forma, tú no eres nadie. Pero creo que solo son trucos verbales. Esto se nos dice a nosotros muchas veces, se nos intenta decir que no tenemos ninguna función en este plano, que simplemente somos marionetas del destino. Bueno, trucos verbales. Si completara este proceso, se produciría un error catastrófico en el sistema que aniquilaría a los que están conectados a Matrix, lo que unido a la exterminación de Sion nos llevaría en última instancia a la extinción de toda la especie humana. No puede permitir que eso ocurra. Vale, Neo ha pillado el truco. Neo ha pillado el truco. Porque el arquitecto le está diciendo que si no hace lo que él le dice, se dará de forma programada la completa exterminación de la especie humana. Y entonces cuando Neo le dice, usted no puede permitir que eso suceda. Vale. Fijaros, ¿desde cuántos sitios se nos está diciendo continuamente que los que están ahí arriba quieren aniquilar al ser humano? Yo he oído en mi vida pocas cosas más absurdas que esa. Porque al igual que en Matrix, y eso es una metáfora, pero es una realidad, nosotros somos su alimento. Ellos no pueden cargarse su alimento, porque nosotros somos su medio de producción. Entonces, el exterminio de la especie humana es su autoexterminio. Esto es como un granjero que un día decide matar todas sus vacas. De verdad, absurdo. Absurdo. Buscaría formas diferentes, porque pongamos por ejemplo que las vacas se han rebelado, pues buscaría formas diferentes de controlarlas, pero no las exterminaría. Es absurdo. Pues aquí estamos con lo mismo. Neo lo ha pillado, dice, no puedes hacer eso porque somos tu sustento. Necesita a los humanos para vivir. Hay niveles de supervivencia que estamos dispuestos a aceptar. Vale. Y ahí es donde le dice, hay niveles de supervivencia que estamos dispuestos a aceptar. Vale, hasta ahí llega el extracto este. Y fijaros qué interesante. Niveles de supervivencia que estamos dispuestos a aceptar. Esto es lo que también se nos viene diciendo desde muchos sitios con lo de la reducción de la población, que con eso de que se quieren quedar solamente con el 10%. ¿De verdad? ¿De verdad nos vamos a creer eso? A ver, nada más que hay que mirar la economía, la bolsa, por ejemplo. Continuamente en la televisión, en los análisis económicos, ¿cuántos canales hay dedicados al análisis de los mercados bursátiles? De verdad, ¿cuánto de lo que está sucediendo actualmente en el mundo, y estoy hablando especialmente de las guerras, tiene un fundamento económico? A ver, el ser humano es el recurso número 1 del planeta, como lo es en Matrix. El recurso número 1, por encima de todos los demás. ¿Qué es esto de reducción de población? ¿Qué es esto de acabar con el ser humano? Eso son chuminadas, de verdad. Yo no creo en absoluto en nada de eso. Ellos están creando continuamente mecanismos de control. Y uno de sus principales mecanismos de control es el miedo. Porque ellos saben que por medio del estrés,
el ser humano entra en eso que también se habla tanto del modo lucha o huye, ¿no? Pero como tienen a todo el mundo acojonado y tienen sus capacidades de lucha atrofiadas, pues la gente pues se suele quedar paralizada, ¿no? Como el conejo cuando le apuntan con la luz y se queda ahí acojonado y paralizado, ¿no? Aparte de que la mayoría de los seres humanos están literalmente anestesiados por los medios de comunicación, etc. Ellos no quieren acabar con la población, ellos simplemente quieren controlarla porque es su medio principal de sustento. Vale. Bueno, pues creo que este fragmento se puede seguir analizando, se pueden extraer muchas más cosas, pero bueno, hasta aquí hemos hecho un análisis bastante intenso, bastante exhaustivo y sobre todo quería extraer cómo este fragmento de la película pues de alguna forma nos está contando algunas verdades interesantes y algunas de las técnicas que ellos utilizan para controlar al ser humano en su mayoría. Pero también es un fragmento que nos manda un mensaje de esperanza, ¿no? Porque estar dentro de este sistema no significa es decir, tener nuestro cuerpo y gran parte de nuestro cerebro dentro de este sistema no quiere decir que estemos totalmente controlados. Tenemos capacidad de elegir, como dice Neo, la elección. La elección es la clave. Pues bien, hasta aquí este análisis y espero que os haya gustado y me gustaría que hicierais comentarios, por favor, que dijerais qué os parece y bueno, comentadme por favor qué os parece la nueva imagen, el cambio de imagen, de tercio, de nombre, todo. Yo espero que os guste. Se va a quedar por mucho tiempo, es mi intención. Y bueno, os doy a todos la bienvenida a esta nueva etapa. Siempre nos estamos reinventando, como se reinventa la Matrix, y siempre estamos evolucionando para mejor. Muchísimas gracias a todos. Un saludo, un abrazo. Y gracias por seguir ahí. Hasta pronto.